¿Te has dado cuenta de que a veces no es lo que te pasa lo que te destruye, sino lo que te repites en la cabeza después de que pasa? Porque hay gente que vive cosas duras y sigue adelante, y hay gente que vive cosas pequeñas y se hunde como si fuera el fin del mundo. Y la diferencia casi nunca está en lo externo. Está en la conversación interna, en lo que te dices cuando nadie te escucha, en cómo interpretas lo que ocurre cuando estás solo contigo mismo. Hoy vas a entender algo que puede cambiar la forma en la que enfrentas absolutamente todo. El problema no es lo que te pasa, es lo que te dices sobre lo que te pasa. Y si te quedas hasta el final, vas a empezar a ver tus pensamientos de una forma completamente distinta. Vas a dejar de ser víctima automática de tu mente, y vas a empezar a tomar control de lo único que realmente puedes controlar, tu interpretación. Suscríbete al canal y activa la campanita si este tipo de temas te hacen sentido, porque aquí no venimos a maquillar la vida, venimos a entenderla de verdad. Y cuéntame en los comentarios qué otros temas quieres que toquemos: emociones, ansiedad, relaciones, autoestima. Lo que estés viviendo, lo transformamos en claridad. La vida no se vive directamente. Se vive a través de la interpretación que haces de ella. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y salir completamente diferentes por una sola razón: lo que se dijeron a sí mismos después. Uno se dice esto es temporal, voy a aprender algo. El otro se dice esto siempre me pasa, no sirvo para esto. Y aunque el evento fue el mismo, la historia interna fue completamente distinta. En una tarde cualquiera, alguien recibe un mensaje que no era lo que esperaba. No es algo grave, no es el fin de nada. Pero en cuestión de segundos, la mente empieza a construir una narrativa más grande que el hecho mismo. Seguro ya no le intereso. Algo hice mal. Siempre termino igual. Y sin darte cuenta, ya no estás reaccionando a lo que pasó, estás reaccionando a lo que te dijiste sobre lo que pasó. Ahí empieza el verdadero problema. Porque lo externo dura segundos. Pero lo interno puede quedarse días, semanas, incluso años. Hay pensamientos que no solo explican lo que pasó, lo deforman. Y lo más peligroso es que suenan verdaderos mientras los estás pensando. Cuando algo sale mal, la mente no se queda en el hecho. Intenta darle significado. Y ese significado casi siempre viene cargado de historia personal, de experiencias pasadas, de heridas que todavía no cierran del todo. En una situación cotidiana, tropiezas con algo pequeño. Nada importante. Pero en cuestión de segundos, no es el tropiezo lo que pesa, es la frase interna que aparece sin pedir permiso: soy un desastre. Y esa frase tiene más impacto que el evento. Porque el evento ya pasó. Pero la frase se queda trabajando dentro de ti. Hay personas que cargan conversiones internas muy duras de sí mismas sin darse cuenta. Se hablan como nunca le hablarían a nadie más. Y luego creen que ese dolor viene de lo que les pasa afuera. Pero muchas veces, el peso real viene de adentro. De esa voz que interpreta todo con dureza, con exigencia, con juicio. Y lo curioso es que esa voz interna no nació de la nada. Se fue formando con el tiempo, con comentarios, con experiencias, con momentos donde algo dolió y no hubo una explicación sana para sostenerlo. Entonces la mente aprendió a explicar el dolor de la forma más rápida posible, culpándote. Porque si es tu culpa, al menos parece que tienes control. Pero ese control es una ilusión. En una noche tranquila, alguien revisa su día en la cabeza. No hubo nada extraordinariamente malo, pero la sensación interna es pesada. Como si algo no estuviera bien sin saber exactamente qué. Y entonces aparece la interpretación automática: seguro hice algo mal. Pero no siempre hay algo mal. A veces solo hubo un día normal. Una conversación corta. Un silencio. Una expectativa no cumplida. Y la mente, acostumbrada a exagerar significados, convierte lo simple en algo grande. El problema no es lo que ocurrió. Es la historia que se construyó encima. Esa historia interna puede volverse tan convincente que empieza a sentirse como realidad. Y cuando algo se siente real dentro de ti, actúa como si fuera verdad absoluta, aunque no lo sea. Hay momentos en los que alguien se equivoca en algo pequeño y en lugar de corregirse con calma, se destruye mentalmente por dentro. No por el error, sino por lo que significa el error en su cabeza. Soy inútil. No sirvo para esto. Siempre arruino todo. Y esas frases no describen el hecho. Describen una interpretación. En una conversación con un amigo, alguien comparte algo que le salió mal. Y la reacción externa es leve, incluso neutral. Pero por dentro, la persona ya está en una pelea interna mucho más intensa que la realidad.
Porque la mente no solo observa lo que pasa, lo amplifica. Y cuando no se cuestiona esa amplificación, se vuelve hábito. Un hábito de pensar en contra de ti mismo sin darte cuenta. Y ese hábito cambia la forma en la que te sientes, en la forma en la que actúas, en la forma en la que ves todo lo demás. Y lo más peligroso de ese hábito es que se vuelve automático. Ya no necesitas que algo salga mal de verdad para sentirte mal. Basta con una interpretación rápida, una frase interna, un juicio instantáneo, y el estado emocional ya cambió. Es como si la mente tuviera un narrador interno que no se calla nunca, y que además no siempre cuenta la historia de forma justa. En una situación común, alguien deja de responder un mensaje por horas. El hecho es neutro, pero la mente empieza a escribir una historia alrededor de eso. Me está ignorando. Ya se aburrió de mí. Seguro hice algo mal. Y en cuestión de minutos, un simple silencio se convierte en una tormenta emocional. Pero lo que realmente está pasando no es en el exterior. Es en la interpretación. Porque el silencio no duele tanto como lo que decides decirte sobre ese silencio. Y cuando eso se repite muchas veces, empiezas a vivir más dentro de tu cabeza que dentro de la realidad. Y cuando vives más dentro de tu cabeza que dentro de la realidad, todo se empieza a deformar. Las cosas pequeñas se vuelven grandes. Las neutras se vuelven negativas. Y las inciertas se vuelven amenazas. No porque la vida cambie, sino porque la interpretación se vuelve más dura, más rápida, más automática. En una conversación cotidiana, alguien recibe una respuesta corta. Nada ofensivo, nada claro. Pero la mente no trabaja con nada. La mente llena vacíos. Y lo que llena no siempre es verdad. A veces es miedo. A veces es inseguridad. A veces es una versión antigua de ti mismo que todavía no se ha actualizado. Y entonces empiezas a reaccionar no al presente, sino a todo lo que has sentido antes. Como si cada nueva experiencia fuera una repetición de la anterior. Pero no lo es. Cada momento es nuevo, aunque la mente insista en usar el mismo guión. Y ese guión interno es el que decide si algo te rompe o simplemente pasa a través de ti. Hay una diferencia enorme entre lo que ocurre y lo que crees que significa. Y esa diferencia es donde vive la mayor parte del sufrimiento innecesario. Porque la realidad, por sí sola, casi nunca es tan extrema como la mente la hace parecer. En una tarde cualquiera, alguien comete un error simple. Nada grave. Pero la reacción interna es desproporcionada. Como si ese error dijera algo definitivo sobre la persona. Y ahí aparece el problema real, no el error, sino el juicio. La mente empieza a etiquetar, a definir, a cerrar conclusiones que parecen verdades absolutas. Pero las personas no son conclusiones. Son procesos. Y los procesos cambian. En una situación cotidiana, puedes estar cansado, distraído, emocionalmente saturado, y eso afecta cómo interpretas todo lo que pasa alrededor. Pero si no reconoces ese estado interno, empiezas a creer que todo lo externo es la causa de tu malestar. Y no lo es. A veces lo externo solo activa lo que ya estaba dentro. Y cuando lo que está dentro no se cuestiona, se vuelve la única verdad disponible. Por eso hay días en los que todo parece salir mal, aunque objetivamente no haya nada tan grave. No es la vida conspirando en tu contra, es tu interpretación coloreando todo con el mismo tono. En una mañana normal, alguien se despierta con la mente ya cargada. Antes de que pase cualquier cosa, ya hay una sensación interna de presión. Y desde ese estado, todo lo que ocurre durante el día se filtra con ese mismo peso. Un comentario neutro se siente crítico. Un silencio se siente rechazo. Un retraso se siente abandono. Y así se construye un día entero desde una sola emoción inicial. Pero lo interesante es que otro día, con la misma realidad externa, pero con una mente más tranquila, todo se percibe distinto. Las mismas situaciones ya no duelen igual. Y eso revela algo importante, no es solo lo que pasa, es desde donde lo miras. El estado interno no solo acompaña la realidad, la modifica. Y cuando empiezas a notar eso, aparece una pregunta incómoda pero poderosa. ¿Cuántas veces lo que me dolió no fue el hecho, sino la historia que me conté? Porque la mente tiene una habilidad silenciosa, convertir incertidumbre en narrativa cerrada. Y lo cerrado siempre pesa más. En una conversación interna, alguien repasa un momento reciente que le generó incomodidad. No fue nada claro, no fue algo definitivo, pero la mente ya lo convirtió en una conclusión emocional. Seguro no le caigo bien. Seguro algo está mal conmigo. Y esas frases empiezan a influir en cómo se comporta después,
incluso sin darse cuenta. Se vuelve más reservado, más tenso, más pendiente de señales. Y sin quererlo, empieza a actuar desde la interpretación, no desde la realidad. Pero la realidad no siempre confirma lo que la mente decide anticipar. Y ahí es donde se empieza a romper el ciclo, cuando notas que estás reaccionando a una historia interna, no a lo que realmente está pasando frente a ti. Y ese momento de darse cuenta lo cambia todo, aunque al principio no lo parezca. Porque no es automático dejar de creerle a tu mente. Durante mucho tiempo fue tu única narradora. La que explicó lo que dolía, lo que no entendías, lo que te asustaba. Pero ahora empiezas a verla con más distancia. Ya no como una autoridad absoluta, sino como una voz que interpreta. Y las interpretaciones pueden estar equivocadas. En una situación cotidiana, alguien recibe una crítica leve o un comentario neutral. Antes, eso se habría convertido en un día completo de malestar interno. Ahora aparece un pequeño espacio entre el hecho y la reacción. Ese espacio es donde empieza el cambio real. Porque en ese espacio puedes elegir no creer automáticamente lo primero que aparece. Puedes detenerte, no para negar lo que sientes, sino para cuestionar lo que te estás diciendo sobre lo que sientes. Y esa diferencia es sutil, pero poderosa. Cuando empiezas a cuestionar tus pensamientos, no desaparecen los problemas, desaparece la exageración. Y eso cambia la experiencia completa de vivir. Porque muchos dolores no vienen del hecho en sí, sino del significado amplificado que le das. En una tarde cualquiera, algo no sale como esperabas. Antes eso habría sido suficiente para arruinarte el ánimo. Ahora aparece otra posibilidad. No tiene que significar nada más grande de lo que es. Un error puede ser solo un error. Un silencio puede ser solo un silencio. Un cambio de plan puede ser solo eso. Sin historia adicional. Pero llegar ahí requiere práctica interna. Porque la mente está acostumbrada a llenar espacios vacíos con explicaciones emocionales. Y esas explicaciones no siempre son amables contigo. A veces son duras. A veces son injustas. A veces son antiguas. Y si no las observas, las vives como si fueran verdad absoluta. Pero cuando empiezas a verlas como lo que son, pensamientos, no hechos, algo empieza a aflojar por dentro. Y cuando algo afloja por dentro, la vida deja de sentirse como una serie de pruebas constantes. Empiezas a responder en lugar de reaccionar. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque reaccionar es automático. Es la mente corriendo sola con su interpretación. Responder es consciente. Es darte un segundo para ver si lo que estás pensando realmente corresponde con lo que está pasando. En una situación cotidiana, alguien no responde un mensaje como esperabas. Antes, eso activaba una cadena emocional inmediata. Ahora aparece una pausa. Y en esa pausa hay libertad. La libertad de no construir una historia sin evidencia. La libertad de no asumir lo peor como punto de partida. La libertad de esperar sin castigarte. Y poco a poco, empiezas a notar que la mayoría de tus sufrimientos no venían de la realidad directa, sino de las conclusiones apresuradas. No es que la vida haya cambiado. Es que tú estás cambiando la forma en la que la interpretas. Y cuando cambia la interpretación, cambia la emoción. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque deja de ser una historia constante de amenazas internas. Empiezas a darte cuenta de algo importante: no todo lo que piensas merece ser creído. Algunas ideas son solo reflejos de estados emocionales momentáneos. No verdades profundas sobre ti. En una noche tranquila, puedes sentirte inseguro sin razón aparente. Y si no sabes observar eso, empiezas a buscar explicaciones externas para algo que nació dentro. Pero no siempre hay una causa externa. A veces solo es cansancio. A veces solo es saturación. A veces solo es un mal momento interpretado como identidad. Y cuando confundes estado con identidad, todo se vuelve más pesado de lo necesario. Porque no es lo mismo pensar me siento mal hoy que pensar soy un problema. Una frase pasa, la otra se queda. Y lo que se queda es lo que más influye en cómo vives todo lo demás. Y lo que más cambia tu vida no es lo que te pasa, es lo que te repites cuando te pasa. Porque el evento dura segundos, pero la interpretación puede durar mucho más. En una conversación contigo mismo, empiezas a notar patrones. Las mismas frases internas apareciendo en distintos contextos. Como si la mente tuviera un repertorio limitado de explicaciones para todo. Siempre me pasa lo mismo. No soy bueno en esto. Algo está mal conmigo. Pero cuando observas con más calma,
te das cuenta de que esos siempre no son tan siempre. Son momentos aislados conectados por una narrativa. Y esa narrativa es la que crea la sensación de repetición. En realidad, no estás atrapado en la vida. Estás atrapado en la forma en la que la estás contando. Y cambiar esa forma no niega lo que sientes, solo evita que lo conviertas en sentencia. Cuando dejas de convertir cada experiencia en una sentencia sobre ti, algo se vuelve más ligero. No porque todo sea perfecto, sino porque deja de ser definitivo. Empiezas a entender que puedes estar mal sin ser un problema. Puedes equivocarte sin ser un fracaso. Puedes sentirte inseguro sin que eso defina quién eres. En una tarde cualquiera, algo no sale como querías, pero la reacción ya no es la misma. Hay menos dramatización interna, menos identidad en juego, más observación. Y eso es un cambio profundo. Porque cuando dejas de fusionarte con tus pensamientos, empiezas a tener espacio para elegir cuáles te sirven y cuáles no. No todos los pensamientos necesitan dirección. No todos necesitan respuesta. Algunos solo necesitan ser vistos y dejados pasar. Y cuando empiezas a hacer eso, el ruido interno baja. No desaparece la vida. Desaparece el exceso de interpretación. Y cuando el ruido baja, empiezas a escuchar algo que antes estaba tapado. Tu propia claridad. Esa parte de ti que no reacciona en automático, que no exagera, que no convierte todo en una historia sobre tu valor. En una conversación interna más tranquila, empiezas a notar que muchas cosas que te dolían no eran tan grandes como las sentías en el momento. No porque no importaran, sino porque estaban amplificadas por la interpretación. Y esa diferencia es clave. Sentir algo no significa que sea verdad absoluta. Puedes sentir miedo sin que haya peligro real. Puedes sentir rechazo sin que haya rechazo real. Puedes sentir insuficiencia sin que haya insuficiencia real. Son estados, no veredictos. Y cuando empiezas a distinguir eso, recuperas algo importante, la capacidad de no creerte todo lo que piensas. Y esa capacidad cambia la forma en la que enfrentas absolutamente todo lo que te pasa. Porque ya no eres solo alguien que vive cosas. Eres alguien que observa cómo las interpreta. Y esa observación te da libertad. En una situación cotidiana, algo que antes habría arruinado tu día ahora solo pasa, se registra, y se suelta con más facilidad. No porque no duela nunca, sino porque ya no se convierte automáticamente en identidad. Empiezas a darte cuenta de que no eres tus pensamientos, ni tus primeras reacciones, ni tus interpretaciones más intensas. Eres el espacio donde todo eso ocurre. Y cuando te reconoces como ese espacio, ya no estás atrapado dentro de cada historia que tu mente crea. Puedes verla, cuestionarla, o dejarla ir. Y en ese punto, el sufrimiento innecesario empieza a perder fuerza. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque tú dejas de complicarla con interpretaciones que no te ayudan. Y ahí es donde se entiende lo más importante de todo este proceso. No puedes controlar todo lo que te pasa, pero sí puedes aprender a no destruirte con lo que te dice sobre lo que te pasa. Esa es la verdadera diferencia entre vivir en reacción constante o vivir con conciencia. En una noche tranquila, miras hacia atrás y ves versiones de ti que sufrían más de lo necesario no por lo que vivían, sino por cómo lo interpretaban. Y en lugar de juzgarte, aparece comprensión. Porque nadie nace sabiendo observar su mente. Todos aprendemos a base de repetir patrones, hasta que alguien o algo nos muestra que hay otra forma de ver lo mismo. Y esa otra forma no elimina los problemas. Elimina el exceso de peso que tú mismo les agregabas sin darte cuenta. Y cuando eso se cae, lo que queda es la vida tal como es, más simple, más manejable, más humana. Y al final, todo se reduce a esto. No es lo que te pasa lo que define cómo vives tu vida, es la historia que te cuenta sobre eso. Porque dos personas pueden atravesar la misma situación y salir completamente diferentes solo por una razón, lo que eligieron decirse a sí mismas mientras lo vivían. Una se rompe con la interpretación, la otra se fortalece con otra interpretación. Y la diferencia no está en la vida, está en la mente. Cuando entiendes esto, recuperas poder sin negar lo que sientes. Aprendes a mirar tus pensamientos sin obedecerlos automáticamente. Aprendes a separar hecho de historia, realidad de interpretación. Y en ese espacio entre ambos, aparece algo nuevo, libertad interna. No control total. No perfección. Solo claridad. Si este mensaje te hizo sentido, suscríbete al canal, porque aquí seguimos desarmando ideas que te limitan y reconstruyendo formas más sanas de entender la vida. Cuéntame en los comentarios qué parte te pegó más y qué tema te gustaría ver después.
Y si esto te ayudó, compártelo con alguien que necesita recordar que no está roto, solo está interpretando demasiado duro lo que le pasa.